Entonces, el día de hoy vamos a ver las garantías establecidas en el artículo 16 constitucional, que como ustedes saben, junto con el artículo 14, constituyen las garantías de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe de establecer para proporcionar certidumbre a los ciudadanos. Entonces, ¿alguien es tan amable de darle lectura al primer párrafo del artículo 16 constitucional? Porque este es el que tiene, vamos a decir en un primer momento, una aplicación directa con la materia fiscal. ¿Quién me auxilia? Si gusta yo, profesor. ¿Sí? Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Entonces aquí tenemos este primer elemento de que todo acto de molestia debe de constar por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Primero veamos ese primer aspecto. Salvo, como bien ya refirieron, en los procedimientos de naturaleza oral, que son jurisdiccionales. Y si bien nos dice, no tiene que obrar por escrito, pero tiene que existir en elemento que permita su reproducción, como puede ser el video de una audiencia en un juicio penal. ¿Sí queda claro? Eso fue reforma reciente, ¿no, Leonel? ¿Tienes ahí de qué fecha se reformó? Sí, permítame. Sí, párrafo reformado en el diario oficial el 15 de septiembre de 2017. En 2017, reitero, ya cuando estaba en marcha el sistema oral, bueno, el procedimiento penal acusatorio de trámite oral. Y como ustedes saben, esto ha ido permeando en otras materias. Pero bueno, en materia fiscal, nos interesa qué parte de esto. Lo primero, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de un mandamiento escrito por autoridad competente. Aquí, ¿qué necesitamos ver? Bueno, piensen ustedes en materia fiscal una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. ¿Sí estamos de acuerdo? Jamás va a poder llegar la autoridad hacendaria y decirme, te voy a hacer esta inspección de gabinete y no mostrarme el documento por escrito, firmado por una autoridad competente, en donde me especifique qué me va a revisar, porque no me puede revisar lo que quiera, ¿o sí? Debe de estar especificado. Y así como ello, bueno, pues hay muchísimos ejemplos más. En materia fiscal, reitero, será por escrito. Dime, Irving. Muchas gracias, maestro. Bueno, ahorita que está tomando ese ejemplo de visitas domiciliarias, bueno, es lo que yo realizaba, ¿no? Con fundamento en el artículo 42 del Código Fiscal. Aquí el tema es que había una situación que creo que es importante comentar, en el cual, pues muchas de estas órdenes eran dirigidas al tenedor o propietario de la mercancía,
Entonces, pues había a veces, pues algunas discusiones que teníamos entre los compañeros donde pues se pronunciaban, ¿no? O sea, realmente eso es válido. Creo que hay una jurisprudencia, de hecho la estoy buscando, si me permite igual continúo a ver si la encuentro, en la cual se establece si realmente es válida una orden de verificación dirigida al tenedor o propietario de la mercancía sin que sea específico, es decir, con esa orden podíamos llegar en este caso al domicilio o incluso una revisión física, digamos en carretera, fracción quinta, que te permite revisar mercancías en transporte, o fracción tercera, como ya lo comentó, visita profunda o visita de gabinete, fracción segunda, pero si no va dirigida como tal al representante legal o a la empresa, realmente qué certeza jurídica tiene, ¿no? Entonces, pues digo, déjeme buscar la jurisprudencia porque tengo entendido que hay una, pero no sé aquí qué le parezca a ustedes. ¿Tú crees que realmente una orden se puede ver así? Porque sí teníamos muchas que ocupábamos así, y seguramente se siguen ocupando. Claro, bueno, lo que yo sé, porque lo he impugnado, es que sí, la Corte ha establecido que sí es posible, no para todos, como bien tú referiste, sino cuando se trata de inspecciones que tienen como finalidad verificar el cumplimiento de obligaciones legales o de inspeccionar ciertas circunstancias o que sean de carácter urgente. Ejemplo, tú me dices, en la carretera vemos que va un vehículo que puede tener algún tipo de mercancía o sospechamos que esa mercancía puede ser contrabando. Pues si yo me regreso a esperar a que me den la orden por escrito, la premura me indica que pues ya no voy a encontrar este sujeto, ¿o sí? O si yo quiero inspeccionar, voy a cambiar la materia. Pensemos en materia ambiental. Si yo llego a una empresa donde tengo indicios que está derramando residuos a los ríos o tirando sus residuos al drenaje, y si yo llego con el procedimiento ordinario, que es, te entrego un citatorio para que le informes al representante legal de la empresa que me espere mañana, en el entendido que si no me espera, la entenderé con quien encuentre, pues lo más seguro es que mañana que llegue, ¿tú crees que voy a encontrar residuos tirados en la alcantarilla? Es más, hasta voy a encontrar limpio, lavado y perfumado, ¿sí o no? Y cuando me dé la vuelta, harán otra vez lo mismo. En esos casos, la Corte ha establecido que sí es posible realizar la inspección. No quiere decir que que no sea por escrito, que no esté fundada, motivada y por autoridad competente, sino que es perfectamente válido con el propietario o poseedor en este caso, del inmueble o poseedor del vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero maestro. Pero en estos ejemplos que te doy, hay otros donde sí hay que entenderlo forzosamente con el contribuyente. Ejemplo, un crédito fiscal. ¿Sí queda claro? Sí, de hecho, uno aquí igual le quería comentar lo que se hace en la práctica como tal, es a veces pues llevas impresoras portátiles, llevas las laptops y obviamente el vehículo que se pretende inspeccionar, literalmente se ponen ahí las placas y ya se refiere directamente al vehículo, ¿no? O sea, al propietario, tenedor o poseedor del vehículo con placas número tal del estado de Texas, por ejemplo, se le aplica la presente orden de verificación y ya todo el premio, ¿no? Pero aquí usted sí considera que es mejor así, o sea, dejarlo abierto al propietario, tenedor, poseedor, o literal sí hacer el enfoque, porque muchos contribuyentes sí nos decían, o sea, decían, ya me estaban espiando, o por qué tienen la orden ya con las placas de mi carro, o la imprimieron ahorita, esto es legal, o sea, realmente sí era como que esta, digamos, paridad, ¿no? Que realmente decían que qué está pasando aquí. Nuevamente, yo opino que lo legal es propietario, tenedor. Porque exactamente, si tú ya me imprimes ahí algo, pues yo lo primero que voy a decir, bueno, y esto, yo creo que impugnaría más fuerte esa circunstancia. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Para empezar, lo imprimes ahí y ¿quién lo firma? ¿Tú mismo?
No, en esos momentos, haga de cuenta que pues obviamente es la primera parte de la orden de verificación, entonces como hay 2 hojas, pero regular son 2 hojas, entonces ya va con la firma del administrador encargado Ah, de no, la... bueno, pues eso ya, Ya son años, tú ¿no? mismo me acabas de decir, pues eso ya es algo completamente indebido, ya no hay ni necesidad de platicarlo. Ajá, pero el problema es, por ejemplo, con el lado del contribuyente, ¿cómo podrías comprobar algo así realmente? A lo mejor puedes decir, ahí estaba yo, ¿no? Obviamente el administrador va a decir, no, yo iba ahí, pues di la orden. Hay veces que sí iban, pero usted sabe, una de cada 100 seguramente. Claro. Bueno, eh, vamos, ¿cómo lo puedo impugnar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Pues ya ahí sería cuestión de ver y analizar el caso en concreto. Pero debemos de tomar en cuenta dos aspectos. A veces cuando llegamos ante juicio de nulidad, hay autoridades, y esto te lo digo porque lo han expresado varias autoridades, tanto en materia administrativa, fiscal, penal, donde, ejemplo, te doy un caso, un poquito fuera de la materia penal. Una persona presenta una denuncia y va y se queja ante el juez de que el Ministerio Público no ha hecho bien su trabajo. ¿Sale? Promueve omisiones, promueve una audiencia de control judicial contra las omisiones en la etapa de investigación inicial por el órgano de investigación. Obviamente, cuando llegan ante la autoridad, los ministerios públicos, ¿qué cree usted que le van a decir? No, yo nunca, ni una sola vez he cometido una omisión. Es más, creo que en toda la historia de México, un ministerio público jamás ha actuado como dice la señora. Si la señora dice que fue a buscarme un lunes a las 10 de la mañana cuando yo la cité y no estuve, le digo desde ese momento que no es cierto. Es más, que me enseñe dónde hay un documento donde dice que yo la cité y luego otro donde dice que fue y que no estuve. Y lo que le contesta el juez es, a ver, si tengo que ponderar entre una versión y la otra, pues estoy obligado a darle un mérito indiciario, no creerle, pero indiciariamente a la denunciante, pues tan tiene interés que vino conmigo porque tú la estás violentando. Tú me vienes a decir, pues ella nunca se ha parado y como no se ha parado yo no hago nada. Y esto mismo me lo han planteado algunos juzgadores, no todos, porque hay otros que igual, ¿no? No, si la HH autoridad dice que así pasó, pues así pasó y ya. Oiga, pero vivimos en un país donde tenemos 95,000 desaparecidos diarios por nuestras fuerzas de seguridad. ¿Cómo me puede decir usted que no existen detenciones ilegales en este país? No, porque en el informe homologado el policía dice que le respetó todos sus derechos. Mira, es más, hasta firmó aquí al lado el señor cuando le leyeron sus derechos. Tiene tantita sangre, pero esa es otra historia. ¿Están de acuerdo? Hay los dos tipos de autoridad. A mí me ha tocado últimamente un poquito el primer criterio. En el caso que tú me dices, si yo fuese la autoridad que tengo que validar esta acta, pues yo sí diría, a ver, ¿cómo? ¿Entonces va contigo el jefe haciendo inspecciones? Y como me dices tú, bueno, sí puede que vaya, claro, pero va a un buen operativo, no va a ir a detener un trailercito en medio de la carretera para ver si se le cae algo de la caja y puede llevárselo a su casa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te digo, ¿cuál sería la defensa? Obviamente, pues ahí lo tendríamos que alegar, pero en el plano de que me diga, usted como contribuyente, ¿cómo me justifica que la hoja de atrás, bueno, que modifiqué la hoja de adelante? Pues ahí sería algo complicado, más si llevan la impresora ahí. Ya sería un nivel de actuar ilegalmente, pues a la medida de nuestras autoridades mexicanas, ¿no? Como Dios manda. Si lo vamos a hacer mal, pero trabajamos bien. ¿Estamos de acuerdo? Como judicial, cuando te golpea, pero que no deje marcas. Si no, no sirve. Ese no sabe trabajar.
¿Sale? Pero la pregunta inicial, si es válida la orden, propietario o poseedor, mi opinión y lo que sé, de acuerdo al criterio de la Corte, y me parece que del propio tribunal administrativo, federal, no sé local, pero federal, es que sí. Señorita Abigail, usted que está más empapada, ¿conoce este criterio que le comento? Sí, justo solamente para algunos casos en específico, como usted lo está comentando, sí es válido como que no sea tan específico, pero sí para las cuestiones de visita domiciliaria y los de revisión de gabinete, sí tiene que ser específico. Y justamente como decía, pues también del lado del contribuyente para acreditar pues esa ilegalidad en cuanto a la impresión o esas cuestiones, pues también está complicado porque pues hay jurisprudencia en la que obviamente no es el caso, pero pues podría ser como por analogía, el hecho de cuando se les notifica la visita domiciliaria o esas cuestiones cuando hay preimpresos, la Corte igual también dijo que es completamente legal, que no es ilegal que ya lleve cuestiones preimpresas en la situación, siempre y cuando se hagan constar situaciones de tiempo, modo y lugar, ¿no? Entonces, en esa cuestión, pues también sería como complicado para el contribuyente en este caso, pues decir si sí estaba o no, en este caso, la autoridad en el momento para firmar el acta. Exacto. Reitero, bueno, pero aquí el tema es que no se está alegando que el acta no se firmó en el momento, sino que ellos ya llevan la hoja de atrás firmada y nada más lo que cambian es la primera hoja, según entendí. Sí, para mí sería algo muy, muy complicado. Tendríamos que analizarlo a detalle y ver cómo se impugna, pero pues prácticamente yo lo veo muy, muy difícil que lo tires ahí. Me iría por otro lado, ¿no? Pero bueno. Entonces, sí existe este criterio. Si me pueden hacer favor de mandarlo al chat de WhatsApp para que lo vean. Pero bueno, esto ya dense cuenta. Entonces, aquí tenemos la regla y la excepción. Bueno, perdón, la regla es que vaya por escrito. Individualizado o no, es lo que tenemos que analizar. Será al propietario, poseedor, etcétera, cuando se refiera a este tipo de inspecciones que, reitero, por la urgencia o por su naturaleza, pues no podemos esperar a que tengamos el dato correcto. Muy bien. Porque cuando yo notifico propietario o poseedor, pues cuando lleguen a impugnármelo, me dirán, yo soy el propietario o el poseedor y me lo acreditarán y ya con eso queda zanjada lo que nos pide el 16 constitucional. De hecho, bueno, si me permite igual nada más complementar rápido, maestro, ¿Sí? igual cuando se hacía así, como bien comenta, pues realmente cualquier persona igual, o sea, se ponen estrados en caso de que el contribuyente se haya ido y pues cualquier persona literal podía decir yo era el propietario, poseedor o tenedor del bien y podía a lo mejor tratar de regularizarlo o llevar el procedimiento, pero cualquiera se podía pronunciar cuando eran este tipo de órdenes. Bueno, pero en materia aduanera, ¿no? Pero te tienen que acreditar de algún modo. La propiedad del vehículo, bueno, en este caso vehículo de las mercancías. Exactamente. Sí, con factura. Si no, pues no, aunque tú me digas que eres el poseedor o lo que sea, pues no hay posibilidad, porque recuerden, ya lo veremos más adelante y creo que ya lo hemos platicado previamente, en materia fiscal no existe el gestor de negocios. ¿Sí se acuerdan de ello? ¿Quién me puede decir qué es un gestor de negocios? Hablando y profundizando en esta garantía. ¿Quién se acuerda? Es aquella persona que realiza actos en nombre de otros sin su consentimiento. Muy bien, a ver, un poquito más, Kevin. Estás en lo correcto, pero para que la respuesta sea óptima, ¿qué faltaría? Bueno, sería en materia de contribuciones, no sé, bueno. Ah, no, en contribuciones ya te dije que no existe. Es de materia civil. Sí, es en materia civil. Exactamente. Figura, pero no tendría un ejemplo claro. O sea, a ver, repite lo que me dijiste. Es aquel que realiza ¿Actos? Ajá.
a nombre de otra persona, puede ser sin su consentimiento. ¿Mm? Y ¿Y qué más requiere? así lo tengo yo como que visualizado en materia civil. Nada No, más te falta un elemento, ¿qué más? Bueno, ya pensemos. Usted ve que llega una demanda y es mi vecino. Y dice, no, Polanco anda en China y no hay cómo comunicarse con él. Se fue a escalar el Monte Everest. Bueno, no sé si el Monte Everest está en China. Me fui a escalar un monte en China. No hay cómo comunicarme con él y se le vencen los días para contestar. Yo voy a contestar a nombre de Polanco. ¿Sale? Y le van a tener a usted como mi gestor. Efectivamente, yo no le pedí que haga nada. Y usted lo que trata es cumplir una obligación que tengo yo para evitarme consecuencias negativas. Cuando yo llegue, ¿qué me va a preguntar el juez? La legitimación del acto. Ok, pero si usted gusta ponerlo en palabras más llanas, ¿cómo sería? Acreditar la personalidad podría ser. ¿Acreditar mi personalidad? Pues, o sea, ratificarlo, no sé. Eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? Ratificar lo que usted hizo. Sí. Si yo llego y digo, no, yo no le encargué nada, ¿para qué se mete? Tengo que ratificarlo porque si no usted se vuelve o se hará acreedor del pago de daños y perjuicios si es que los comete, ¿no? Sí. Literalmente un gestor de negocios, podríamos llamarlo, a lo mejor coloquialmente, pues es un chismoso, se mete sin que nadie lo llame. Y se requiere la expresa convalidación de lo actuado por parte de quien dice actuar a su nombre. Bueno, pero como acertadamente me indica usted, pues esto es en materia civil. En materia de contribuciones y administrativa está expresamente prohibido. Si usted ve que llega mi boleta predial, va y la paga, ¿lo está haciendo como gestor de negocios o lo está haciendo a mi nombre? A mi nombre. Para el fisco el contribuyente soy yo. ¿Estamos? Sí. Usted nunca podrá contestar, estar en una inspección, ni nada que vaya dirigida a mi persona, si no acredita su personalidad y, en su caso, la representación que tiene para mí. Entonces, bueno, todo esto va de la mano para entender mucho esta cuestión de del mandamiento por escrito. Reitero, en materia fiscal, hasta donde alcanza mi mente a vislumbrar, no existe la posibilidad del acto de molestia en la vía oral. ¿Queda claro? Como lo indica la última parte de este párrafo que acabamos de leer. Eso va enfocado, les digo yo, pues a procedimientos con características, procedimientos judiciales y, bueno, judiciales con naturaleza oral. ¿Queda claro? Perfectísimo. Ahora, sigamos con este artículo analizando esta expresión. Cuando nos dice que debe de ser un mandamiento, que debe de estar por escrito, pues creo que ahí ya entendemos estas cuestiones. Nos comentaba la señorita Abigail que la Corte y el Tribunal se han pronunciado respecto de que este escrito puede tener o no ya partes nada más para llenar, ¿no? Que es a lo que a veces impugnamos o se impugnaba, porque decíamos, es que no llegó y se elaboró la totalidad del documento ahí, sino que ya llevaba estas cosas y él ya nada más le puso
A, o le puso B, o le llenó la hora. Bueno, eso han establecido que es perfectamente válido hasta cierto aspecto, ¿verdad? No se puede llenar todo. Miren, nos acaban de compartir la tesis, nos la acaba de enviar la señorita Abigail, y vamos, bueno, para que ustedes la puedan checar. La tesis dice: visita domiciliaria para verificar la legal importación, estancia y tenencia de las mercancías de procedencia extranjera y las obligaciones fiscales y aduaneras relacionadas con ellas. No es ilegal que la orden relativa, aunque esté dirigida genéricamente al propietario o al poseedor. Esto es con relación al primer supuesto que platicábamos. Es válido, pero dense ustedes cuenta que es para verificar la legal tenencia de mercancía. Si yo le dejo un citatorio, mañana que llegue ya no está la mercancía, va a estar en otra bodega. Yo sé que ustedes no lo creen, dicen, en este país donde lo que más se respeta es la legalidad, maestro. ¿A poco hay gente que puede pensar así perversamente como usted lo está haciendo? Pues sí, puede ocurrir. ¿Estamos? Entonces, la Corte ya se pronunció. Entonces, va a estar por escrito, va a ir dirigido, ya vimos en algunos casos, al poseedor o al tenedor, en otros en específico al contribuyente. Y después, en este mandamiento, debe de obrar, decía yo, por escrito, y debe de estar firmado por autoridad competente. Y aquí vienen entonces unos requisitos muy, muy importantes. La firma y que la autoridad sea competente. La firma, pues conocemos, sabemos que es un grafismo, una expresión de la voluntad inequívoca de un sujeto respecto de un acto. Eso sí nos queda claro, ¿no? Hoy en día es perfectamente válido la firma autógrafa y la firma electrónica. Firma electrónica avanzada, firma electrónica autorizada, como guste. Creo que en esta época de pandemia ya se volvió generalizado los usos de firmas electrónicas. ¿Están de acuerdo conmigo? Una firma electrónica, pues, es la representación binaria única de un sujeto que tiene que estar respaldada por un certificado de autenticidad que nada más él posee, y con ella se expresa su voluntad en la vía o en los medios electrónicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿será perfectamente válido que en el mandamiento de ejecución vaya una firma electrónica? Y no hay ningún problema. Lo que no quiero que me confundan es firma electrónica con firma facsímil. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es una firma facsímil? Iván, ¿lo escucho? Según yo, profesor, la firma facsímil es, por ejemplo, la digitalización a lo mejor de la firma autógrafa. Exactamente. Que bien dices tú, digitalizar. Que escanees la firma, recortes la imagen y nada más la pegues. Eso nunca podrá ser sustituto de firma autógrafa o de firma electrónica. ¿Queda claro? Esa imagen, esa firma facsímil, no cumple con lo que mandata la Constitución. Y al respecto hay muchas jurisprudencias, tesis aisladas y demás, chéquenlas ustedes. Ya con nosotros creo que es difícil encontrar algo así, salvo que ustedes me corrijan. A mí me tocaba ver eso a finales de los 90s. Se dio mucho el problema con la firma facsímil, pero hoy en día me parece ya complicado, por lo menos. Reitero, salvo que estemos hablando de una autoridad pequeña, en una comunidad alejada, algo así, pero en materia federal, por lo menos
lo que a mí me toca ver, ya todos tienen sus firmas electrónicas. ¿Sale? Y reitero, ahí por parte de los abogados también estamos, pues últimamente la gran mayoría trabajamos con firmas electrónicas. Yo, por ejemplo, tengo firmas electrónicas de varios tribunales locales, del Tribunal Federal, de los tribunales de amparo, que me permiten, pues, expresar mi voluntad por medio de esos datos. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, pasemos a analizar el tema de la autoridad competente. ¿Qué es la competencia? ¿Qué le suena a la competencia? Es un ámbito de validez de la norma. ¿De la norma? Bueno, en este caso de una autoridad. No en este caso, siempre. Bueno, sí. Sí. La competencia es el ámbito legal dentro del cual puede actuar una autoridad para que tenga validez sus determinaciones. ¿Queda claro? Ejemplo, un juez de lo civil es una autoridad. Un juez de lo civil del Distrito Federal, pues es una autoridad. Pero un juez de lo civil del Distrito Federal, ¿puede decretar un divorcio? No. ¿Por qué? Porque no es su competencia material. Ya más adelante nos vamos a dedicar unas clases a hablar de competencia y jurisdicción, pero ahorita me interesa que ustedes sepan que este es un elemento muy importante. La autoridad que firme deberá de ser competente. Aunado a que en los juicios de nulidad, sí o sí, su primer o segundo concepto de nulidad siempre es competencia. Siempre ponen, aunque ni sepan, siempre dicen que, total, hay que lo estudie el proyectista y que él me diga si sí o no son competentes, pero siempre lo ponen, parece que no saben más. ¿Te ha tocado ver eso, Arturo? Veo que asientes. Sí, profesor, algunas veces leí algunas demandas y sí, como usted dice, eso era como lo que siempre ponía. Lo que pasa es que ahí te das cuenta el despacho o el abogado que lo elaboró, pues más o menos como por qué época se estudió. Ese abogado está trayendo un formato que usaba cuando el tribunal todavía estaba ahí en Mississippi, antes de tener su sede acá. Veo que Abigail levanta las cejas así como que viejo, a mí todavía me tocó ir ahí, no ha pasado tanto, no ha pasado tanto. ¿Estamos? Pero antes era, o sea, era un formato, no sé, lo mismo pasa en materia civil, ¿no? Que se dan cuenta, pues que quien la elaboró no está actualizado. Pues en materia fiscal administrativa nos damos cuenta cuando plantean meras cuestiones en ese aspecto que te pueden generar nulidades meramente relativas. ¿Estamos? Pero bueno, ya lo analizaremos más adelante. ¿A usted también le ha tocado ver eso que comento, compañera Abigail? Sí, de hecho es muy común eso y la verdad es que siempre lo comentamos mucho cuando generalmente tienen conceptos de impugnación de forma, decimos que son patadas de ahogado porque saben que van a perder y pues nada más es como ver qué pega y generalmente son competencia, firma autógrafa y la notificación, es lo que más se hace. Y hasta en ese orden, primero, segundo, tercero, o te lo avientan todo en uno mismo. Sí. Es muy común, es muy común, pero bueno, pues ¿cuál es la invitación? Pues que ustedes no planteen eso, ya escucharon cuál es la opinión de la autoridad, ¿no? Cuando plantean eso, pues son patadas de ahogado, es como que el abogado no supo ni qué poner, y ya, se aventó una genérica, cobró,
le dio la bendición a la demanda antes de ingresarla y pues ahí a ver qué pasa. Entonces, bueno, pues obviamente esto no es adecuado. Después, veamos qué más nos sigue diciendo nuestro artículo 16 constitucional. Le pueden seguir dando lectura. No vamos a leer todo, obviamente, porque pues, es muy largo, pero vamos a leer el siguiente párrafo. ¿Quién me ayuda? Permítame. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Ok, más adelante, cuando nos habla el artículo 16 constitucional de la fundamentación y motivación. Pero eso lo leí en el ¿Ya lo leíste? primero, me parece, Entonces me lo estoy brincando. Sí. Perdón. Sí, porque dice, escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Perdón, entonces yo me quedé nada más hasta autoridad competente. La fundamentación y motivación, que es otro gran, otra gran garantía que nos da seguridad jurídica, y no me van a dejar mentir las personas con las que hablé hace un momento, que igual se convierte en un concepto de nulidad genérico. También todo el mundo dice que no está fundado y motivado, debidamente fundado y motivado. Bueno, aquí, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes cambien? ¿Podemos hacerlo valer? Claro. Pero hay que especificar por qué no estuvo debidamente fundado y motivado, y pues propiamente hay que partir de qué se entiende fundamentar y qué se entiende motivar. Fundamentar debemos de entender como la expresión y cita de los artículos que son expresamente aplicables al caso en concreto. Esto lo tiene que hacer la autoridad, porque como les decía, se traduce en una garantía de seguridad jurídica. Pero hay que entender que la misma Corte ha establecido que no es una fundamentación adecuada la fundamentación genérica. ¿A qué me refiero con una fundamentación genérica? ¿Alguno de ustedes en algún caso o siendo autoridad le ha tocado leer esto? Porque también se vale que cuando somos autoridad pues seamos críticos, ¿no? ¿O ustedes son autoridades de las que dicen que todo está bien y no ha pasado nada? Dime, Irving. La verdad es que no me tocó, maestro, pero puedo darme una idea. Por ejemplo, le digo, yo en particular estaba en la Administración General de Comercio Exterior, en la Administración General de Operaciones Especiales de Comercio Exterior, en una determinada administración, y así era como salía precisamente la fundamentación y motivación de todas las órdenes. En este caso, quiero creer que a lo mejor de una manera genérica pudiera ser a lo mejor agrupando a todas las atribuciones que tiene la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, sin enfocarse a una en particular y agrupar a lo mejor a todas las contribuciones a las que tiene facultades para poder auditar, sin especificar algunas contribuciones, porque sí venían incluso estipulados tanto las contribuciones que se iban a auditar como de dónde se iban a auditar, o sea, cuál era la facultad, dónde se ubicaba físicamente la administración, cuál era el desglose, o sea, y si se hiciera de manera genérica, a lo mejor se tendría que agrupar a todas las administraciones que contempla la Administración General de Auditoría. Pero ahí sería únicamente como para hablar de tu competencia, pero si pensamos un poquito más, normalmente para la competencia
lo fundan ya muy bien por lo mismo, después de 20 años con el único concepto de violación que pegaba, pues ya hasta las autoridades ya aprendieron que eso no, por ahí no se les puede ir. Señorita Abigail, dígame. Se le sigue yendo a veces ese maestro. Bueno. Solo como comentario. Sí, justamente se refiere a cuando son leyes complejas. Hay que especificar la fracción, incisos, subincisos, para que en este caso el contribuyente tenga la certeza de a qué fracción o qué fracción es la que se le está aplicando, pero justamente hay jurisprudencia al respecto, donde dice que es aplicable solo para aquellas normas que sean complejas o que tengan varios supuestos en los que se podría llegar a confundir, en este caso, el contribuyente. Bueno, ahí también hay que ver que de repente nuestra corte interpreta lo que se le da la gana, cuando quiere y como quiere, porque eso dice el artículo 16 constitucional que acabamos de leer. Dice, únicamente hay que fundar adecuadamente cuando haya normas complejas, en las demás no pasa nada. No, bueno, sí dice que hay que fundar debidamente, pero... Y dice, todo acto de molestia. Claro. No el que se le ocurra cuando quiera, dependiendo si está de buen humor la corte o no. Porque en esta fracción, ahí tengo yo ciertas críticas con lo que han hecho tribunales, tanto federales como locales y la misma corte. Pero vayamos un poquito más. ¿A qué me refiero con la fundamentación genérica? Esa la hacemos todos los abogados, no me hagan quedar mal. No ponen ustedes en su apartado de derecho de sus demandas. Artículo, no, voy a inventar, 10, 15, 29, 85 y todos los demás relativos y aplicables. ¿Y la autoridad no hace lo mismo? Fundamento en A, B, C, fracción 21, inciso D, apartado 8, bla, 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 coma. Y todos los demás relativos y aplicables. ¿Eso es una debida fundamentación? No, es una fundamentación genérica. Que como lo vemos diario, pues ya se nos hace normal y pensamos que eso está bien. Pero no. Porque recuerden, el sustento de esta garantía es precisamente darnos seguridad jurídica. ¿Y cuál es la seguridad jurídica? Pues, ¿qué norma me estás aplicando? Porque si me dices todas las demás relativas y aplicables, pues pueden ser incluso normas que no estén en las que estás, en el código que me estás aplicando en este momento, ¿sí? Pueden ser circulares, pueden ser bla, 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 bla. Entonces, a eso se refiere la fundamentación genérica. Esta, reitero, no está permitida. La autoridad no puede limitarse a este aspecto. Y por lo que nos comentaba, señorita, sí conozco yo esa tesis, me parece a mí que no es adecuada. La fundamentación debe de ser para todo acto de autoridad, porque así lo dice la Constitución. Entonces, todo acto de molestia debe de contener su debida fundamentación. Y ya quedamos que fundamentar es expresar a cabalidad las hipótesis normativas que nos están siendo aplicadas. Muy bien, con precisión. Y después siempre van de la mano. Fundamentación y motivación. Y les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por motivación? ¿Qué será una motivación? A ver. El por qué resulta aplicable ese artículo, ese criterio normativo. Exactamente. ¿Por qué me estás aplicando o por qué este artículo es aplicable al caso concreto? Y aquí, ¿qué se tienen que establecer? Es la expresión de los motivos mediante argumentos
lógicos jurídicos del por qué resultan aplicables las normas que refiere la autoridad al caso concreto. Entonces, esto es muy, muy importante. Y si no lo hacemos así, si la autoridad no expresa estos motivos, pues no está cumpliendo con su obligación constitucional. Y aquí viene otro aspecto que igual, les digo, la Corte pues de repente nos protege mucho los derechos que yo digo, ya, por favor, no me den tantos derechos porque luego yo ya no sé qué hago con ellos. ¿Están de acuerdo? ¿No les pasa igual? Hay criterio, y este sí lo retoman el Tribunal Local Ciudad de México, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, casi calca de un criterio de la Corte. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte? Cuando se trate de imposición de multas, si la autoridad te impone la mínima, no es necesario motivar. ¿Verdad que sí conoce el criterio, señorita Abigail? ¿Y qué dice? Claro, pues ¿para qué? Pues si es la mínima, no importa que no motive, pues ya. ¿Cómo ve usted? Denme un segundito, por favor, y ahorita platicamos. Por favor, cuestiónense esto y si encuentran, pasen el criterio jurisprudencial para que lo analicemos en este momento, por favor, si lo tienen a la mano. Ok, bueno, en lo que lo encuentran, les comento grosso modo, ¿no? ¿Qué es lo que dice este criterio? Señala que cuando una autoridad, después de realizar sus facultades de comprobación o de inspección, determina imponer el monto mínimo de la multa, porque ya ven, para que una multa, bueno, ya más adelante hablaré de ello, pero uno de los requisitos para que una multa sea constitucional es que el legislador haya establecido un monto mínimo y un máximo, en el cual la autoridad pueda ponderadamente y discrecionalmente fijar los límites para una condena. ¿Queda claro? ¿Pero qué dice esta jurisprudencia? Nos dice, cuando se trate de estos casos y la autoridad decide imponer la multa mínima, pues no es necesario motivar porque pues es la mínima. ¿Y qué ha ido haciendo el legislador a partir de ese criterio? Pues ya tenemos multas mínimas de 120,000, 200,000, 300,000 pesos, o multas únicas, sin que exista esa ponderación, de 100, 200, 300 veces el valor de lo no declarado. Entonces, pues, me parece a mí que pues afecta gravemente al contribuyente, ¿no creen? Dígame, Iván. Estaba revisando una multa que me impuso Conducef hace como un año y viene justamente el criterio que dice y que dice que la circunstancia de que no se motive su imposición no amerita la concesión del amparo por violación al artículo 16 constitucional. Ok, te escuché un poquito sucio tu audio. El rubro, según entendí, es multa. Multa fiscal mínima. La circunstancia no se motive su imposición, no amerita la concesión del amparo por violación al artículo 16 constitucional, y la otra que utilizaban era multa cuando la impuesta es la mínima que prevé la ley, la autoridad no está obligada a motivar su monto. Ok, y aquí nuevamente les pregunto a ustedes,
Su artículo 16 constitucional dice, ¿no hay que motivar cuando sea la mínima? Pero la Corte, haciendo una interpretación pro homine, sistemática, funcional, siempre velando por la mayor protección, dijo que esto es lo que realmente dice el artículo 16, no lo que usted y yo acabamos de leer. ¿Queda claro? Y justamente esta resolución salió cuando en la televisión teníamos los comerciales, no sé si se acuerdan, que decía Suprema Corte de Justicia. El tribunal acaba de ser premiado como el tribunal que más protege los derechos humanos en el mundo. ¿Se acuerdan que le dieron un reconocimiento internacional? Dice Leonel, no, maestro, ya que me voy a andar acordando de eso. En la época de Peña, no tiene tanto. No, digo, o sea, no me acuerdo y la verdad se me dificulta creer un poco en dicho reconocimiento. O sea, usted insinúa que la Corte no está ahí todos los días, sin comer, sin dormir, velando por la protección de los derechos de todo el pueblo. No, no lo insinúo, lo digo. Qué grave, compañero. Pues yo cuando salían esos comerciales decía, le debiesen de dar no nada más un premio, 3. Tenemos unos criterios, o sea, pero maravillosos, donde la Corte nos dice todo es legal y bonito, todo. Hasta que ya no convenga. Cuando ya no conviene, pues entonces cambiamos el sentido de la jurisprudencia. El caso típico es con el anatocismo. ¿Recuerdan ustedes la discusión en la Corte del anatocismo, es decir, el cobro de interés sobre interés? En un primer momento, esto fue en la época de Zedillo, la Corte declaró, dice Leonel, no, maestro, ¿cómo voy a acordar? Mira, Leonel, yo ya había vivido mi segunda crisis con ese presidente y tú, ¿ya habías nacido? Todavía no. No, soy del 97. Pues fíjense, a mí ya me habían devaluado mi moneda, o sea, ya cuando llegó inflación desde el 7.6%, digo, los escucho que se quejan, les digo, bebés. Y lo mismo me dice mi padre a mí, a él le tocó los de López Portillo, y cuando no podíamos ni sacar dólares del banco, o sea. Entonces, ¿qué pasó en esa ocasión? Hubo una discusión porque los bancos estaban cobrando interés sobre interés. Es decir, la suerte principal de un crédito generaba a su vez intereses. La Corte discutió en ese primer momento, con esa integración de pleno, si esto era constitucional o no. Y determinó que era inconstitucional el cobro de ese interés sobre interés. Y dio sus argumentos. Ustedes deben de saber que en la época de Zedillo vino una gran reforma al Poder Judicial de la Federación, donde se cambió toda la configuración y cambiaron a los ministros. Ustedes se exaltaban porque aquí se movió tantito la ley y se iba a ampliar 2 años. Nuevamente, estamos viendo cosas muy tranquilas a lo que ya hemos vivido. Eso no quiere decir que eso anterior sea bueno y lo que estamos viviendo sea bueno. ¿Sale? ¿Y qué ocurrió? Con este nuevo pleno, sin que se le cambiara una sola coma al artículo que había sido interpretado, se volvió a estudiar el caso y se abandonó el criterio adoptado en la época anterior. Y se dijo, ¿saben qué? En una nueva reflexión, ya ven que así inician, en una nueva reflexión del artículo tal, sí es legal y bonito el cobro de interés sobre interés, porque fíjense que antes estábamos
protegiendo al consumidor del crédito. Y habíamos dejado de lado a los pobrecitos bancos. Entonces está bien que nada más que no abusen, que te hagan un costo anual promedio del 80%, que a veces se traduce a un 200, 300%, pero bueno, también todo quieren ustedes. Entonces, esto ocurre muy frecuentemente y nos debe de preocupar. Este criterio, ya nos hizo favor de, creo, de enviarlo también compañera Abigail. Déjenme abrirlo. Exactamente. Esta es la jurisprudencia que yo les decía, es jurisprudencia, creo que es la misma que nos hicieron favor de leer, claro. Dice, multa fiscal mínima. La circunstancia que no se motive su imposición no amerita la concesión del amparo por violación al artículo 16 constitucional. Es exactamente la que nos leyó Armando. ¿Estamos de acuerdo? Ah, no, Iván, perdón. Entonces, vean ustedes, si se van al texto que ya nos hizo favor de compartir, ahí pueden encontrar cuáles son sus argumentos. En esencia, ¿qué dice? Pues que cuando se trate de la mínima y no se motive, ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación. Pues es claro, fíjense, ni siquiera tiene que motivar y fundamentar. Pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle en la ley aplicable el acto de que se trate y a través, y además de motivar y pormenorizar las razones que la llevaron a considerar que efectivamente el particular incurrió en esta infracción. Es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo la conducta contraria a derecho, sin que además sea menester señalar las razones concretas que le llevaron a imponer la multa mínima. Es decir, no me tienes que decir cuáles son las razones por las que me impones la multa mínima, lo cual, reitero, me parece que no es acorde al texto constitucional. Y esta es jurisprudencia por contradicción de tesis. ¿Esto qué nos indica? Pues, obviamente, que ya es última palabra emitida por nuestro tribunal de cierre. Y es aplicable a nuestra materia. ¿Quedó clara? Nuevamente, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, pues ya está ahí. Entonces, cuando les toque una multa mínima, pues no se desgasten con fundamentación y motivación porque pues les van a hacer valer este criterio. ¿Queda claro? Sí, profe, entonces tengo una duda. Entonces, ¿qué procedimiento nos quedaría? ¿Para qué? ¿Para quejarnos sobre la multa mínima o sobre...? Ah, no, ahí tienes que impugnar la multa mínima, vamos, ya sea mediante recurso de revocación o mediante juicio de nulidad, pero a lo que yo voy es, no se enfoquen en la fundamentación y motivación. Ataquen fondo. Eso es forma. Hay que irse al fondo. No estoy diciendo que no sean impugnables ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es, no tiene sentido plantear cuestiones de motivación de la multa mínima porque pues la Corte ya dijo que no es necesario. Eso es lo que quiero decir. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, hasta aquí dejamos lo analizado del 16 constitucional, porque ya lo demás, bueno, se refiere a diversas cuestiones, como ya leímos, el siguiente párrafo es el derecho a la privacidad de datos personales y demás. Pasemos
a el siguiente artículo que nos interesa. El artículo 17 constitucional. ¿Qué se va a referir a este artículo? En él se establece la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este artículo se va a establecer que toda persona tiene derecho a que le sea impartida justicia por tribunales previamente establecidos y que estarán expeditos para impartir justicia de manera pronta, imparcial y gratuita. ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué se va a traducir? Bueno, pues hay que entender que tiene que ver con esto que ha llamado la Corte Interamericana y la propia Corte Nacional como la tutela jurisdiccional efectiva, que tiene tres grandes vertientes o tres esferas que se interrelacionan entre sí. La primera esfera es antes del proceso. Antes de acudir al proceso, tienen que existir las condiciones que permitan que podamos acceder al proceso. Como les decía yo, pues que exista el tribunal, que físicamente tenga los encargados, que tenga una ley orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es antes del proceso. Su siguiente esfera es durante el proceso. Durante el proceso consiste en que se me imparta la justicia o la tutela, mi protección jurisdiccional, de manera pronta, expedita, gratuita, de manera imparcial e independiente. ¿Se dan cuenta todo ello? Si no se me imparte esta tutela del modo que he señalado, pues simple y sencillamente no estaremos en presencia de la protección. Y la siguiente esfera es que sea posterior al proceso. ¿Qué quiere decir ello? Pues que una vez que se emita la sentencia, la resolución, se pueda ejecutar de manera inmediata. ¿Por qué? Pues porque si metimos una sentencia que no se puede cumplimentar, les pregunto a ustedes, ¿el justiciable estará satisfecho? Pues creo que ninguno de ustedes lo estaría, ¿o sí? Y ahí posiblemente es una de las grandes fallas que sigue teniendo la materia administrativa, por lo menos en el ámbito federal. Decimos coloquialmente que al tribunal le faltan dientes para hacer cumplir sus sentencias. Ustedes, tal vez el día de mañana puedan, mediante sus investigaciones, hacer una propuesta para que esto cambie. ¿Están de acuerdo?
Entonces, esta garantía, ya no leo expresamente la ley, la explico, la tutela jurisdiccional. Ya saben que empieza la Constitución diciendo, nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar un derecho. Y ahí empieza el desarrollo de la tutela jurisdiccional efectiva, con las vertientes que acabo de señalar y con las características propias de nuestro país. Ahora bien, este mismo 17 constitucional señala otra garantía, que es la concerniente al acceso a los mecanismos alternos de solución de controversias. Es decir, el legislador ha considerado que debe de proporcionar una vía alterna para que sean tutelados mis derechos. Y no limitarnos únicamente a los procedimientos jurisdiccionales. Y así tenemos que existen ya procedimientos, llamémosle así, alternos, como lo puede ser la Conducef, o como los que ocurren en la PRODECON, ya propiamente en nuestra materia. En el campo local, Ciudad de México, expresamente, Código Fiscal de la Federación establece la mediación fiscal. Y poco a poco va permeando esta segunda garantía. Que yo les diré, hace 10 años sonaba una locura. A mí me tocó dirigir una tesis hace 10 años donde la señorita que la redactó estaba proponiendo que en el juicio contencioso administrativo federal existiera una especie de etapa intermedia entre la apertura del procedimiento a prueba y la etapa de conocimiento donde se cierra la litis, donde se pudiera llevar una mediación. Bueno, en aquella ocasión los otros dos sínodos casi querían crucificar a la niña. ¿Cómo era posible que se le ocurriera? Pero ¿quién era el imbécil que había dirigido esa investigación? ¿Qué no entendíamos? Que la autoridad es la autoridad, y cómo se iba a sentar ahí a hablar de tú a tú con un mugroso ciudadano contribuyente que su única obligación es pagar y después morirse. Si no, ¿para qué es autoridad uno? Bueno, por fortuna el tiempo demostró que esa señorita no estaba equivocada. Y hoy en día es una realidad en el campo federal, en el campo local, de varias entidades federativas. Queda claro esa idea de que el fisco es ese monstruo, ese leviatán que nos platicó Thomas Hobbes, que va a llegar y va a destrozar todo. Creo que poco a poco lo hemos ido sacando ya de nuestras mentes, o por lo menos eso espero. Salvo cuando yo soy autoridad. Cuando yo soy autoridad, ahí sí soy autoridad y soy plenipotenciario, ¿eh? Pero cuando soy contribuyente, quiero que me respeten mis derechos. ¿A poco no? Bueno, pues tratemos que no sea así. Y cuando estemos de cualquiera de los dos lados del escritorio, se respeten los derechos de todos. Muy bien. ¿Quedó clara las garantías del 17 constitucional? ¿Sí o no? No os veo convencidos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya nuestra siguiente clase, vamos a ver, por favor, artículo 22 constitucional. Muy bien. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? Ninguno.
Perfecto. Bueno, pues como siempre, les agradezco a todos y a toda su atención y nos vemos por acá el próximo lunes. Bonito fin de semana. Hasta luego. Luego, profesor, profe. que tenga buena noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.